Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos al estudio bíblico de la palabra de Dios. Que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre cada uno. Nunca me creen, pero deben creerme, porque siempre hay que creerle a un hermano, a menos que haya evidencia de lo contrario. De hecho, todos tienen presunción de inocencia. Todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Respecto a que después de tantos años de estar realizando esta labor, el nerviosismo no se va. Y no se va porque lo que estamos haciendo es sagrado. Porque un error que cometamos desde acá puede dirigir mal a alguien y puede afectar su salvación. Puede crecer la persona de manera equivocada, con conceptos equivocados, con ideas erróneas, que luego llevan a decisiones y llevan a actitudes y acciones que no dan gloria a Dios. Por lo que es muy sagrado lo que estamos haciendo. Y es importante, hermanos, que tomemos en cuenta que es sagrado desde las 9:30 en adelante. No es que lo más sagrado es después de los anuncios, cuando viene una segunda parte, como le llamamos. No. Es sagrado desde el primer segundo que arranca nuestra reunión, que inicia a las 9:30. Por lo tanto, como a veces han hecho los directores, quiero recalcar que es muy bueno que seamos ordenados y estemos a tiempo aquí este día. Hagámoslo siempre, porque es importante, hermanos, esta parte de nuestro crecimiento espiritual. Por eso se ha organizado un estudio bíblico para entrenamiento y capacitación de los santos. Entonces siempre, hermanos, démosle todo el valor. Y si vemos que algún hermano no le está dando el valor, hablemos con nuestro hermano, exhortémosle, animémosle. Si usted ha llegado a tiempo porque estuvo la clase pasada y aprendió y se edificó, dígale eso, hermano, te estás perdiendo de edificarte, de prepararte más, de aprender cosas, de reforzar cosas. Llega a tiempo para que aproveches. Es una labor de todos, hermanos, de todos, ayudarnos unos a otros a crecer. Así que sigamos creciendo en el conocimiento del Señor, porque eso también tiene que ver con nuestra salvación. Continuamos con nuestra serie. ¿Y qué le debo yo a la iglesia? Yo personalmente, no miro a izquierda, no miro a derecha, predicadores y maestros y demás, no. ¿Cuál es mi compromiso personal, individual, con la obra de la iglesia, con la membresía local? Y hemos estado desde la semana pasada, este es nuestro tema, la esencialidad de la membresía local. Es decir, no es opcional. No es opcional, es plan de Dios que todos los santos tengan una membresía fija, establecida en una comunidad donde se reúne la iglesia para formar parte de su asistencia, pero también de su trabajo. Debe estar dando gloria a Dios en la iglesia. Ningún santo o cristiano puede funcionar fuera de una congregación local, es decir, no existe el turismo espiritual aprobado por Dios. ¿Cuál es el turismo espiritual? Pues ya tantos sermones del hermano Pablo, ya quiero escuchar alguno del hermano Herminio, entonces me voy para allá. Tantos sermones del hermano Herminio, entonces me voy para Santiago a escuchar al hermano Pablo. O me voy para los Andes, porque ya quiero escuchar a otra persona. Siempre y cuando se predique la palabra de Dios, usted no necesita ir a ningún otro lugar y nadie necesita venir a este lugar porque quiere escuchar a otro predicador. Nosotros no somos nada, no somos nadie, hermanos. Aquí lo relevante siempre es la palabra de Dios. Amén. Mientras se enseñe la palabra de Dios, enfóquese en eso. ¿Se ha dejado de enseñar la palabra de Dios? Ahí sí tengo que ver cómo busco donde se enseña la palabra. Pero mientras se enseña la palabra, se predique la palabra, siéntase feliz de tener la bendición y el privilegio de ser miembro de una congregación local donde verdaderamente se cumple con lo de predica la palabra. Por supuesto hoy tenemos a nuestro hermano Moisés y su esposa aquí esta mañana con nosotros y eso nos alegra muchísimo, ¿sí? No me estoy refiriendo a cuando vamos a Santiago a visitar a nuestra familia, nuestro papá, nuestro tío o nuestros tíos. Por supuesto que usted puede ir a una comunidad, como hacemos los predicadores a veces, a visitar a nuestras familias y nos congregamos allí donde estamos, porque siempre debemos adorar a Dios.
pero nos referimos al tipo de hermano que considera que cada domingo, que cada mes, que cada 15 días debe variar el plato. No, es que el plato siempre va a ser el mismo donde usted vaya, pero Dios te ha colocado en una congregación local para que ese plan de estudio que se está llevando lo aproveches completamente. Por eso decíamos, es tan importante que nos congreguemos, es tan importante que estemos a tiempo, porque aquí hay un programa, pero si usted la siguiente semana se va y el hermano que está llevando otro programa en otro lugar va por otro tema, ¿cómo usted verdaderamente se está edificando? ¿Cómo realmente el predicador o maestro puede decir, esta persona ha pasado esta preparación? ¿No ve que cuando tomamos seminarios nos dan un certificado? Sí, nos dicen, esto se le da por su participación en. Pero imagínense que los miembros cada domingo estuvieran viendo a dónde pueden congregarse para variar. ¿Se le podría dar certificado a alguno? No le vamos a dar certificado, de hecho le adelanto. Pero es un ejemplo, ¿verdad? Si le tuviéramos que dar a ese tipo de miembro, no le podríamos dar el certificado. Habría que darle un certificado múltiple. Al mismo tiempo se está graduando en 6 cursos, o sea, no se graduó en ninguno. Así es. ¿Ha oído eso de donde todos de todos, nada es de nadie? Pasa lo mismo en esta situación. Por eso el Señor, en su sabiduría perfecta, ha decidido que es esencial que tengamos una membresía local. La semana pasada comenzamos a ver que hay pruebas explícitas de esto. Por ejemplo, estuvimos viendo, solo como repaso, no vaya allá, Mateo 18:17, donde cuando el miembro, después de una y otra amonestación, rehúsa arrepentirse, luego ¿qué tenemos que hacer? Ya como último paso, después de hablar personalmente con él, después de llevarle 1 o 2 testigos. Escuche, no son 3 testigos que voy a llevar, no, 1 o 2, porque con usted son 2 o 3. Lleva contigo a 1 o 2, porque contigo son 2 o 3, lo mínimo que se necesita para testificar. Si no los oye, dilo a quién. A la iglesia. Pero ¿a cuál? Si ese miembro no para en ninguna congregación, o ese miembro durante el mes o durante el trimestre o el semestre considera que debe reunirse en 5, 6, 4, 3 congregaciones, solo por reunirse. Repito, no es porque lo mandaron a trabajar a esa provincia, lo agarró el domingo allá y buscó una iglesia de Cristo. Eso está muy bien. No porque viene a visitar a su familia o va a visitar a su familia, lo agarra el domingo allí y se congrega allí. Que eso está muy bien. Que nos han invitado a una actividad y hemos ido allá a colaborar. Eso está supremamente bien. Repito, es el miembro que considera que no debe estar solo en una congregación local porque él tiene que variar. Y por eso hace eso a lo que hace un tiempo atrás inventé llamarle, usted puede llamarle de otra manera, no se preocupe, no lo he registrado tampoco, turismo espiritual. Eso es muy peligroso porque va contra el plan de Dios. Si este miembro peca, ¿quién lo llama a capítulo? ¿Quién lo pone en orden? Si para él no pertenece a ninguna congregación. Vimos el ejemplo de Pablo y Bernabé, que ellos eran miembros en la iglesia de Cristo en Antioquía. Vimos también que en Romanos 16, en los versículos 1, 15 y 16, se habla de congregaciones locales mencionando a los miembros que específicamente pertenecían a esas congregaciones. Vimos 2 Corintios capítulo 11, versículo 8, cómo el apóstol Pablo habla de iglesias que le ayudaban económicamente a él. Habla de iglesias locales. Vimos Filipenses 4:15, más de lo mismo. La iglesia de Filipos ayudando a Pablo cuando hacía la obra en... ¿Alguien recuerda ese dato? De todas maneras, aunque era un dato accesorio. ¿Recuerdan en qué congregación estaba trabajando y Filipo le enviaba allá? Tesalónica. Por ahí creo que escuché a alguien, pero es que ya no escucho, a cierta distancia ya no escucho. Tesalónica. Luego, 3 de Juan 9 y 10, donde el apóstol dice, escribía a la iglesia. Los apóstoles se dirigían a congregaciones específicas y luego menciona a una persona allí que ya le dije, en aquel tiempo era peligroso portarse mal porque quedaba tu nombre para siempre aunque te arrepintieras después. En este caso, Diótrefes. Dice, quiere ser el primero entre ellos y expulsa a la gente de la
iglesia. ¿De cuál iglesia? De la congregación local, de la cual era miembro él y aquel o aquellos que recibieron la carta de Juan. Apocalipsis también 1, 4 y 11 dice que el Señor Jesús está supervisando a las congregaciones. Él se pasea entre los candeleros y los candeleros son las congregaciones locales. Y vimos allí que no le envía una carta a Éfeso por ser la ciudad más importante de la región y luego diciéndole, bueno, léete esta carta y lo que dice allí, encárgate de que las demás lo practiquen. No, le envió a Éfeso, pero también le envió a Esmirna, pero también le envió a Filadelfia, pero también le envió a Tiatira, también le envió a Pérgamo, y así sucesivamente, porque él, que es el autor de la iglesia, dice, debe haber por congregación local una supervisión particular. No la ciudad más importante supervisando a las de los pueblos más pequeños. Las congregaciones con más membresía supervisando las de menos membresía. Ese no es el plan de Dios. El mismo Señor Jesús evaluaba por congregación local las situaciones que se daban en cada una de ellas y Él pedirá cuentas de los ancianos. Así que nuestra conclusión de ese punto fue que los miembros individuales, no puede haber congregaciones locales si no hay miembros individuales. Entonces los miembros individuales son parte integral de la existencia de las congregaciones locales. Parte integral. Sin ellos, sin ustedes, no hay iglesia. Porque la iglesia no es el templo, ¿verdad? ¿O sí? La iglesia no es el templo. La iglesia es el templo. Gracias, hermano Carlos. La iglesia es el templo. ¿Qué es lo que no es el templo, hermano Carlos? El local, el edificio. Gracias, hermano Carlos. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Vieron? El conocimiento, cuando es adquirido adecuadamente, lo puedes poner a prueba como sea y va a dar el mismo resultado. Esto lo aprendí con la hermana Videlia. Dice la hermana, cuando yo tomaba, no voy a decir los nombres, a mis familiares tal y tal y tal para entrenarlos en matemática, primero me decían las tablas al derecho, pero luego se las preguntaba al revés. Y ahí estaba el problema. Yo les decía, tienen que aprendérselas al revés y al derecho. Entonces note que ahora le cambié la frase y me negó que la iglesia es el templo. Cuidado. La iglesia es el templo. Precisamente porque la iglesia es el templo, no puede haber un templo dentro de otro templo. ¿Sí? Somos el templo y esto es un edificio. Podríamos estar bajo un árbol de mango. Igual seguimos siendo la iglesia de Cristo en Santiago. ¿Estamos claros en eso? Y esa iglesia no puede existir si no tiene miembros locales. Ellos son parte integral de su existencia. Y las congregaciones locales son una parte integral del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Porque Efesios 5:23 dice que Cristo es cabeza y salvador del cuerpo, que es la iglesia. Entonces yo no puedo esperar que si el día de mañana me molesto, el día de mañana no estoy de acuerdo, lo que sea, y me aparto y me empiezo a reunir aparte, que Dios me va a recibir mi adoración. No la va a recibir. Que va a venir el Señor Jesús del cielo y me va a encontrar a mí en mi casa y aparte de la iglesia, estoy apartado de la iglesia, el Señor me va a llevar porque es que allá yo me estaba portando bien y leía la Biblia y oraba y no necesito la iglesia. Sí la necesita, porque Cristo va a salvar a los que están en el cuerpo, en la iglesia, no en el edificio, sino funcionando en este cuerpo como iglesia. Esto, hermanos, no es opinión. Estamos en la prueba explícita, es decir, la Biblia lo dice claramente, directamente, de forma expresa y llana. No hay dudas en cuanto a que es el plan de Dios que haya congregaciones locales, y para que haya congregaciones locales debe haber miembros. Esos miembros deben estar comprometidos con el trabajo de la iglesia y deben rendir a la iglesia su amor, sus talentos, todo. Pero eso lo veremos en la siguiente lección.
Bien, vamos a pasar a nuestra segunda prueba, la prueba implícita, es decir, donde no habla directamente de los temas que estuvimos repasando ahora en estos minutos, pero también en estas frases, en estos versículos, entendemos y comprendemos la importancia que tiene que ver con nuestra salvación, con cumplir la voluntad de Dios respecto a nuestro respeto a la congregación local, nuestro trabajo por ella y nuestro rendir cuentas en ella. Vamos a hablar un poco de ciertas cosas, por ejemplo, la organización de la iglesia. Para esto vamos a Hebreos, capítulo 13, versículo 17 y Hechos 20, 28. ¿Quién con Hebreos 13, 17? Hermano Didiel y luego el hermano Carlos con Hechos 20, 28, por favor. Hebreos 13, 17 y luego Hechos 20, 28. Hermano Didiel. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no es provechoso, porque esto no os es provechoso. Amén. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. ¿Qué aprendemos de estos dos versículos? En primer lugar, que Dios en su organización dejó a los ancianos, algo que la congregación en Santiago, cualquier congregación a nivel mundial, no debe perder de vista. Hasta que no tengamos ancianos y diáconos, no estaremos funcionando en el plan ideal de Dios. Mientras estaremos, como dice Tito 1:5, ¿cómo le llama Dios a este plan temporal en el cual todos los varones fieles están involucrados en la dirección, en la toma de decisiones? ¿Cómo se le llama a ese arreglo temporal mientras que se organiza la iglesia como debe ser? ¿Cómo se le llama en Tito 1:5? Para que corrigieses. Es algo por corregir. No es lo ideal. Porque ni siquiera Dios, que es el autor de la iglesia, y escuche bien esto, ni siquiera Dios, que es el autor de la iglesia, considera. Voy a empezar para no saltarme a la conclusión sin pasar primero por todas las premisas necesarias. Voy para atrás de nuevo, voy para atrás. ¿Quién es cabeza de la mujer? ¿Quién? Dígalo sin dolor, sin tristeza. Eso lo dice la Biblia. Entonces dígalo con convicción. ¿Quién es cabeza en la iglesia? El varón. ¿Quién dijo, hermana Yolanda o Yolinda? ¿Qué? Hermana Yolinda, te dijo el varón. Hermana Yolinda, ¿con qué parte del cuerpo usted decide? ¿Con la mano? ¿Usted decide con la mano? ¿Decide con el pie? ¿Con qué decide usted? ¿Dónde está el órgano que le ayuda a tomar decisiones? ¿Qué parte del cuerpo toma las decisiones? Con la cabeza. A preguntarle a un varón me va a decir, ¿con qué parte del cuerpo, hermano Carlos? Indudablemente que con la cabeza. Con la cabeza, porque él lo dice así. Con la cabeza. ¿Y quién es cabeza? Esa es la cabeza de la cabeza. Y la cabeza de la cabeza de la cabeza es Dios es la cabeza de Cristo. Y Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer. ¿Estamos claros? Bien. Entonces el varón es el designado por Dios, no porque sea más importante ni más valioso, ya pasamos por allí. De hecho hay un capítulo de la mujer virtuosa, ¿amén? Lo disfrutamos aquí bíblicamente, ¿no? Y mire que no hay uno del hombre virtuoso, no sé si es que no habemos, pero se les dio a ustedes lo de la mujer virtuosa. Cuando se trató de buscar una ilustración para la sabiduría, no se dijo el sabidurío, no. El proverbista utilizó figuras de mujer para hablar de la sabiduría. Así que no se sienta menos.
simplemente son roles. Dios decidió que el hombre va a dirigir. Pero note ahora sí voy. Mire, una vez establecido eso, saltemos a lo siguiente. Pero a pesar de que el hombre es el designado para ser cabeza, no todos los hombres realizamos esa labor adecuadamente. No todos nos comprometemos a hacer eso como Dios lo ordena. Debido a eso, no es suficiente que usted haya nacido varón para que pueda dirigir la iglesia. No es suficiente. Incluso no es suficiente que sea fiel. Fiel en el sentido de asiste siempre y está colaborando siempre. Eso no es solamente, no es solo eso requisito para dirigir. Hay muchas cosas implicadas en dirigir. Una de las cosas básicas que la Biblia ordena es que usted debe ser cabeza de su hogar, dirigiendo adecuadamente su hogar para que sepa cómo dirigir en la casa de Dios. Todos los varones podrían decir, no me lo responda en voz alta ni en voz baja, por favor, respóndase a sí mismo. ¿Realmente usted es el que dirige su casa? Pregúnteselo, analícelo. Porque si no puede con 2 o 3 o 4, depende, tenemos un hermano allá en Chiriquí que va como por 11. Si usted no puede dirigir 11, bueno, él tiene poco más de experiencia. Tiene 11, ya puede dirigir una congregación prácticamente, ¿no? Tiene mucha más experiencia. Pero, por ejemplo, ese es uno de los requisitos. Entonces, Dios, hermanos, ha dado la dirección de la iglesia principalmente ¿a quiénes? No, ya pasamos al siguiente nivel. Ya hablamos de los varones en general, ya hablamos de los varones fieles y que ministran. Y ahora nos referimos volvemos a Hebreos 13:17, aunque en el original no dice pastores, pero primordialmente se referirá a los líderes de la iglesia, que son los que menciona Hechos 20:28, que sí los menciona directamente. Los ancianos, que también les llama obispos, que significa obispo, supervisor. En sus notas, Hechos 20:28, al lado le pone obispo igual supervisor, sobrevedor. Bien, ¿qué hacen ellos? Alimentan el rebaño, protegen el rebaño. ¿Qué más hacen? Como quienes han de dar cuenta. Ellos dan cuenta del rebaño. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Levanten la mano, por favor. Levántenla sin temor. Los que han escuchado la expresión, el predicador encargado. El predicador encargado. ¿Cuánto hemos oído? No usado, oído esa frase. Él es el predicador encargado. Me sorprende que no la levanten todos, porque ha sido una frase que no sé en qué parte la han encontrado, porque la Biblia me dice que quienes han de dar cuenta del rebaño, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Los ancianos, los obispos, que también son llamados en Primera de Pedro, capítulo 5, pastores directamente. En Hechos 20:28 se implica que son pastores porque se habla de una grey, se habla de un rebaño, se habla de apacentar. Entonces los ancianos se les llama también obispos, se les llama también pastores. No tengan miedo cuando alguien le pregunta, ve, y el pastor, y él es el pastor. No, el hermano, por ejemplo, en el caso del hermano Pablo, no, el hermano aún no es pastor. Aún no, podría serlo, pero aún no. En la iglesia de Cristo, por supuesto, hay pastores, pero son los ancianos. Entonces, mis hermanos, ¿qué se dice de los ancianos? Dice que el Señor ese rebaño, Él ha puesto esos supervisores. El predicador no es el obispo de la congregación, ni el pastor de la congregación. A veces lo decimos en broma, hago la aclaración, ¿verdad? Porque hoy me lo dijeron en broma, no estoy regañando por eso, ¿no? A veces lo decimos en broma y sabemos en qué contexto, sobre todo los que ya tenemos muchos años de estar en la iglesia. Pero estamos hablando bíblicamente, doctrinalmente, ¿sí?
El pastor es el anciano, el obispo es el anciano. ¿Y obispo qué es? Un supervisor. Para decirlo en un término moderno, ¿verdad? Que manejamos mucho mejor. ¿Y qué tienen que hacer ellos? Rendir cuentas de nosotros. ¿Y qué se nos dice a nosotros sobre ellos? Que debemos sujetarnos a ellos. La iglesia en Santiago no debe descansar hasta que tenga la organización bíblica. No debe descansar, debemos trabajar para eso, debemos criar hijos para eso, debemos trabajar en nuestros matrimonios para eso, debemos sentar bases sólidas en nuestra conducta personal, en la conducta de nuestra familia, para que haya hombres que llenen los requisitos de 1 de Timoteo 3 y de Tito capítulo 1, para que podamos cumplir el plan de Dios. Dice Dios que así como estamos, no estamos pecando, pero que funcionaríamos de manera completa si hacemos las cosas según el plan de Dios. Pero para lograr llegar a esa organización se necesita membresía local comprometida. Pero si no existiera la membresía local y todos saltáramos cada semana a diferentes congregaciones, si no nos responsabilizamos con un grupo en particular, en una comunidad en particular, ¿cuándo va a haber ancianos? No habría forma de entrenarlos, no había forma de ayudarlos a llegar allí. Y luego al llegar allí, ¿a quién supervisarían si no hubiera membresía? Entonces, la prueba implícita nos dice, por lo menos la primera, que necesitamos ser miembros de una congregación local. También la Biblia habla en cuanto a, note este concepto, la interdependencia de los miembros de las iglesias locales. ¿Qué queremos decir con eso? Bien, vamos a hacer varias lecturas. Ayúdenme por favor que ya casi se termina la clase. Un hermano con Romanos 14, 15. Hermano Rafael, desde que dije Romanos levantó porque sabe que Carlos le puede ganar. Romanos 14, 15. También Romanos 16, 16. ¿Quién? Hermana Ashley. Y el hermano Carlos ganó cupo de una vez para Colosenses 3, 13 y el 16. 3:13 y luego vamos al 16. Primera de Tesalonicenses 4:18. Hermano Abel. También esa misma carta, el 5:11. Primera de Tesalonicenses 5:11. ¿Quién más? Hermano Anthony. Segunda de Tesalonicenses 1:3. ¿Quién? Segunda de Tesalonicenses 1:3. Hermana Lourdes de Flores. Hebreos 10:25. Uno más. Hebreos 1:25. Un lector o una lectora más, por favor. Hermana Lourdes de Mendoza. Hebreos 10:25. Comenzamos, hermano Rafael. Romanos 14:15, por favor. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, y ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel con quien Cristo murió. ¿Recuerdan que decíamos en la primera lección, en la de amarse unos a otros, que ninguno vive para sí, ninguno muere para sí? Yo tengo que vivir mi vida cristiana, tengo que trabajar en mi propia salvación, la Biblia lo dice claramente, pero también tengo que trabajar por la salvación de mi hermano. Y una manera de trabajar en la salvación de él es no ponerle tropiezo para que se pierda mi hermano. Ve la interdependencia que tenemos entre nosotros, cómo dependemos unos de otros. Mi salvación podría depender de usted o la suya de mí. Yo haré todo lo posible porque usted se salve, no porque se pierda. Romanos 16:16, hermano Carlos. No era, perdón. Hermana Ashley. Miren, pero es que cuando es una pareja, pienso que es uno, entonces creo que ya hicimos la lectura. ¿Qué vemos en Romanos 16:16? Nos manda a dar ósculo santo, pero no significa literalmente que tengo que llegar. Y este pasaje le gusta mucho a la gente porque dice, bueno, es una forma afectuosa, pero nosotros besamos de hombres a mujeres y se besan mujeres, ¿verdad? En la mejilla. Sin embargo, en la cultura en la que Pablo estaba escribiendo esto, no funcionaba de esa manera.
¿Sí? Funcionaba entre los varones, aquel beso doble que aún vemos que se practica ya en Oriente. Entonces, no tiene que ver específicamente con hacerlo como ellos lo hacían, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que seamos afectuosos, dándonos esa bienvenida, dándonos ese caluroso afecto, ese amor entrañable del que habla Cristo. Manifiéstale a tu hermano tu amor en afecto. En afecto, sea afectuoso con tu hermano. Ese es un principio universal. No importa si usted le quiere dar 11 besos y se deja dar 11 besos, bueno, ya eso es entre ustedes dos. Pero el tema es que sea afectuoso y manifiéstelo. Y luego dice en la segunda parte, os saludan todas las iglesias de Cristo. Esto, hermanos, nos sigue enseñando que además entre las congregaciones debe haber una relación fraternal, afectuosa. Nos acordamos de ellos, ellos se acuerdan de nosotros, les saludamos, nos saludan, oramos por ellos, oran por nosotros, entre miembros de la misma congregación y entre congregaciones. Hoy tenemos también acá miembros de la iglesia en Sofre. La iglesia en Sofre, una iglesia a la que le enviamos saludos. Por favor, lleve los saludos de la hermandad en esta comunidad. También Colosenses 3:13 y el 16. Ahora sí, hermano Carlos, disculpe. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced con vosotros. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con alegría en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos espirituales y cánticos espirituales. Gracias, hermano. ¿Qué nos enseñan estos dos pasajes? Entre los miembros de la iglesia debemos en nuestro trato saber sobrellevar las faltas los unos de los otros. Y como dice Lucas 17, cuando tu hermano viene a ti y te dice, perdóname, ¿qué haces? Le perdonas. ¿Y si viene una segunda vez? ¿Y si viene una tercera? Esto está peor que lo de quién es cabeza en la... Muy pocas personas. Si viene la primera vez diciendo, perdóname, ¿qué debo hacer? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? ¿Y la cuarta? ¿Y la quinta? ¿Y la sexta? ¿Y la séptima? Y dice Pedro, 7. Entonces debo perdonar a mi hermano. Debo perdonar a mi... ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7. ¿Y qué le dijo Jesús? 70 veces 7. Ahora, ¿qué pasa si hago el mismo ejercicio aquí 490 veces? Lo primero va a ser que no vamos a poder celebrar la cena del Señor porque no nos va a dar tiempo. Pero lo segundo que pasaría es que nos daríamos cuenta de que ese no es un número literal. Es un número que implica que ante ese hermano arrepentido yo debo tener ese corazón perdonador tan dispuesto a perdonar que no pueda ni siquiera llevar las cuentas. Bueno, trato de no desafiar a los seres humanos. Quizás haya uno que pueda tener una libreta e ir llevando las cuentas. Pero dificulto que alguien cometa 490 faltas contra usted mismo en particular. Entonces, la enseñanza es siempre debemos estar dispuestos a sobrellevarnos y a perdonarnos. Pero además, dice el texto, que debemos, versículo 16, también cantarnos unos a otros. ¿Qué le parece? Cantarnos unos a otros. ¿En qué sentido digo cantarnos? En que las letras de esos himnos son enseñanza y exhortación mutua, recíproca. Cuando usted está cantando y dice, por ejemplo, y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas? Y si yo no lo estoy haciendo, estoy siendo exhortado. O si lo estoy haciendo con desgano, digo, cierto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que adorar a Dios como Él se lo merece. Nos exhortamos y nos enseñamos unos a otros. La iglesia local existe para que podamos cumplir con esto. ¿Qué más? Primera de Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué debemos hacer? Alentarnos. ¿Qué es alentarnos? Darnos ánimo. Darnos ánimo. Usted no sabe cómo vine hoy aquí.
bueno, no me refiero al transporte, no sabe cómo me siento, no sabe cómo me ha ido en la semana, no sabe qué me pasó en la mañana. Siempre necesitamos ánimo, animémonos unos a otros. 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. No solo animarnos, también edificarnos. Y Efesios y Colosenses nos dicen que la forma de edificarnos es que nuestra conversación no sea con palabras corrompidas, no sea hablando ociosidades, sino cosas que contribuyan al conocimiento, a la edificación mutua. Que yo salga de esa conversación con usted más fuerte, ¿sí? Edificado, más traduciéndolo entonces, más fuerte, con más conocimiento, con más ánimo para las cosas de Dios primordialmente. Bien, 1:3 de segunda de Tesalonicenses. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe ha crecido y el amor de todos a cada uno de vosotros abunda para con los demás. Dice que el amor de cada uno de ellos abundaba para con los demás. Otro deber que tenemos como miembros locales. Y Hebreos 10:25, que podríamos decirlo de memoria. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y dando más cuando ven que aquel día se acerca. ¿Qué versión leyó la hermana? No dejando de congregarnos los domingos como algunos tienen por costumbre. ¿Es así? ¿Y por qué lo leemos así? No dejando de congregarnos. Y la iglesia de Santiago se congrega los miércoles, los viernes, los domingos. Y si hay seminario, en los seminarios. Y si hay campaña, en las noches de campaña. ¿Cierto? Entonces, no dejando de congregarnos se aplica a cada vez que nos reunimos como iglesia. Si no hay motivos de salud, de estudio o de trabajo, y con estudio me refiero a que está en la universidad a esa hora, debe estar aquí con la iglesia. Es parte de nuestro deber como miembros de una congregación local. En cuanto a la diversa composición de las iglesias, ¿quiénes componían la iglesia del primer siglo? Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, esclavos, libres, judíos, gentiles. Quiere decir que hoy también la iglesia se compone de todo tipo de personas, esposas, esposos, hijos. En cuanto a la evaluación y el juicio divino, ¿cómo se realiza? Por congregación local. ¿Quién realiza el juicio de la congregación local? Si no, no cierro la clase. ¿Quién realiza el juicio, la evaluación y el juicio de cada congregación local? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos, desde los ancianos o líderes hasta el resto de la membresía, todos sabemos que tenemos que dar cuenta a nuestro Señor Jesús como miembros de una congregación local. Aunque amamos a todos, colaboramos con todos, pero nuestra prioridad es nuestra congregación donde Dios nos ha colocado para que seamos salvos. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén.